Gracias, Tulio, gracias a los compañeros de la Junta Directiva de Utradian por la invitación a este espacio para compartir estos temas inherentes a las reformas presentadas por este gobierno. Algunos compañeros que han participado de las reuniones de Junta Nacional de Ultradex saben cómo desde el año pasado y a principios de estuvimos hablando sobre el tema de la reforma a la salud, que fue la primera de las reformas sociales presentadas por el gobierno nacional. En primer lugar, partimos como de un documento en el que había trabajado precisamente la actual ministra de Salud, la doctora Carolina Corcho, y que tal como aparece reflejado en el proyecto de reforma a la salud para proteger y potenciar la vida y no precisamente el negocio, se presentó este proyecto que contiene 18 capítulos, 152 artículos y que tiene por objeto de manera fundamental reglamentar aspectos contenidos en la ley estatutaria en salud, que es la ley 1751 de 2015. Es por eso que hay un debate en torno del tema de si esta es una ley ordinaria o una ley estatutaria. Y entonces, pues tenemos claro que como quiera que ya teníamos una ley estatutaria de salud de 2015, en esta oportunidad lo fundamental es desarrollar y poner en práctica como derecho el acceso a la salud y eliminar ese carácter de mercancía que adquirió la ley cuando se expidió la ley 100 de 1993 y se diseñó el modelo que hoy de alguna manera estamos proponiendo debe ser modificado. Como lo mencionó Tulio, el proyecto recoge aspiraciones planteadas en estos 30 años. La ley 100 es del año 93, estamos ahora en 2023. Muchos de nosotros hemos padecido la ley como tal, ya sea como pacientes, otros como trabajadores de la salud y nosotros en calidad de dirigentes sindicales acompañando las luchas de los compañeros y compañeras trabajadores de la salud. Hemos evidenciado entonces todas las dificultades que hemos tenido muchas veces para adquirir una cita médica para luego poder obtener las medicinas. Cuando hay temas de mayor complejidad, lo que tiene que ver con cita con especialistas que son una élite hoy en el sector salud y de alguna manera personas que también conspiran contra la posibilidad de que hubiera un sistema que no tuviera ese carácter mercantilista que tiene hoy, porque algunos especialistas ante la escasez han indiscutiblemente aumentado sus ingresos, sus demandas
desde el punto de vista del requerimiento que se expresa por la carencia de los mismos. Entonces, también está el tema de las cirugías y además un tema que tiene que ver con ese carácter mercantilista, que es el tema de los copagos, que nos ubica en el terreno de tener que pagar peajes para ir desde la primera cita finalmente hasta la complejidad de una cirugía o lo que sea, siempre hay que pagar. Este proyecto de ley se plantea varios temas centrales. Es el proyecto de ley número 339 de 2023 y tiene, lo primero es determinantes sociales de la salud. ¿Qué es lo que afecta la salud? ¿Qué es lo que genera enfermedad? Y ahí se me ocurre simplemente llamar la atención para que, justo como ustedes lo suelen hacer, ver la película de El olvido que seremos, inspirada en el libro de Héctor Abad Facio Lince, que muestra la vida y parte de lo que conduce el sacrificio de su padre, que justo ahonda en esas determinantes sociales de la salud, como la pobreza, la carencia de servicios públicos como el acceso al agua potable y todo lo que puede afectar en un momento dado la salud. Otro tema es grueso, es la organización del sistema de salud. Luego tendríamos el tema de los recursos financieros del sistema de salud. Luego tendríamos la prestación de servicios en salud y el modelo de atención. Igualmente, un tema muy importante que es el régimen laboral para el sector salud. Otro aspecto, la formación de talento humano en salud, que como ya mencionábamos, requiere, por ejemplo, que haya una mayor disponibilidad de especialistas. La propia OIT ha manifestado en la conferencia del año inmediatamente anterior de que hacia 2030 habrá un déficit de 13 millones de enfermeras en el mundo entero. Y también hay otro aspecto muy importante, que es la autonomía profesional y la autorregulación, que tiene que ver con el manejo que dan las CPS y las IPS al personal médico cuando dicen qué pueden formular y qué no pueden formular, qué tipo de medicinas son las de más bajo costo, precisamente para que no les generen los valores que ellos presupuestan, que no les generen déficit, sino que por el contrario les garanticen mayores utilidades en la administración de esos recursos. Está otro tema grueso, que es la política de medicamentos, insumos y tecnología en salud, que además está acompañada dentro de los ejes del plan de desarrollo que ha planteado este gobierno, en la necesidad de volver a fabricar vacunas y medicinas en Colombia dentro del proceso de reindustrialización y defensa de la producción nacional. También
el sistema de información en salud y, por último, el tema de ciencia, tecnología e innovación en salud, que implica una reestructuración del Instituto Nacional de Salud en perspectiva de que se modernice después de más de un centenar de años de existencia y que pueda realmente avanzar en el tema de investigación y, como lo manifesté también, relacionado con la producción de medicamentos y vacunas en Colombia. Esta reforma, pues, al escuchar hoy posturas como la de César Gaviria y el retiro del Partido Liberal de apoyar la propuesta de reforma, nos lleva a observar cómo el padre de la criatura se niega a que ésta tenga modificaciones y que de alguna manera afecte el negocio y particularmente el manejo de los recursos financieros por parte de las EPS. La lucha que se ha librado por años debería tener esa respuesta ahora en la posibilidad de conseguir esta reforma, pero el tema se ha complicado en el Congreso de la República. Se trata entonces, como ya hemos venido diciendo, de recuperar el derecho fundamental, de recuperar igualmente como derecho fundamental y de reducir ese aspecto de mercancía en la medida que hoy tiene salud y compra más salud quien más recursos tiene, y es por eso incluso que durante la movilización generada con el paro a partir del 28 de abril del año anterior, se da, entre otras cosas, contra una propuesta de reforma a la salud que pretendía profundizar el aseguramiento en salud al mejor estilo norteamericano, de que cada uno pudiera acceder a una póliza que tuviera el cubrimiento conforme a los ingresos que cada quien tiene para poder de esa manera acceder a tanta salud como se lo permita el contenido de su aseguramiento. Esta situación también plantea, bueno, como lo hemos venido diciendo, la eliminación de la intermediación ejercida por las CPS. Las CPS hoy reciben 70 billones de pesos, que son dineros destinados a la salud de los colombianos, y ellas lo administran. Y por la administración reciben más o menos 5 y hasta 7 millones, billones de pesos también, y tratando temas con el Ministerio de Salud respecto de la formalización de los empleos de salud, que hoy están más o menos en un 80% tercerizados. Esto costaría apenas cerca de entre 4,5 y 5 billones, lo que quiere decir que si no hubiera necesidad de pagar esa intermediación, de alguna manera tendríamos más recursos para la propia salud y, entre otras cosas, para tener trabajo decente entre los servidores públicos de la red pública hospitalaria, que hoy se enfrentan al fenómeno de la precarización.
Igualmente, el modelo de atención estaría basado en la promoción, en la prevención, la atención oportuna y con calidad de los problemas de salud del conjunto de la población. Hoy, lamentablemente, el modelo nos atiende cuando ya estamos enfermos, cuando estamos en dificultades y casi siempre ya en el área de urgencias y no de tal manera que podamos prevenir y reducir los riesgos que nos llevarían en un momento determinado a las situaciones más críticas. En Bogotá, durante el tiempo en que Gustavo Petro fue alcalde mayor de Bogotá, tuvo un programa que se llamaba Salud a su Hogar, que involucraba a más de 3.000 profesionales de la salud, que justo cuando llegó el gobierno de Peñalosa fueron retirados, y es ahí donde se cuestiona un poco el tema de las plantas temporales, porque ellos estaban vinculados a planta temporal, y al eliminar ese enfoque de atención en salud al hogar por parte del gobierno de Peñalosa, estos profesionales, personal médico y paramédico, perdieron sus empleos. De tal manera que hoy como lo mencioné, el tema del régimen laboral para el sector salud está girando alrededor del trabajo digno y decente. Y contarles igualmente que, dadas las circunstancias que atraviesa hoy la conformación de una mayoría que permita darle vía libre a la reforma, se vienen discutiendo entre los trabajadores de salud, y eso generó una reunión el pasado lunes de poder elaborar una propuesta relacionada con el régimen de los trabajadores de salud. Hay sindicatos como ANTOC que, a partir de la consideración de que sean empresas sociales del Estado, dice que deben ser trabajadores oficiales. Otros plantean un régimen especial de carrera que ha sido pactado anteriormente en acuerdo nacional estatal. Y hay otro concepto ahí, es simplemente el de trabajador de salud, como el hospital no se llamará diferente, que hoy son empresas sociales del Estado o instituciones prestadoras de servicios de salud. También hay aspectos que tienen que ver con la participación de la sociedad en la toma de decisiones en salud, que hoy funciona muy incipientemente, cuando en las juntas directivas de los hospitales participan, aparte de personal que trabaja en las entidades, están vinculados a algunos actores de la comunidad, pero que en la práctica es un control insuficiente desde el punto de vista social, en la medida que hay personas a quienes le nombran algunos amigos a través de esas OPS en el propio hospital, en las propias redes de servicios, y entonces dejan de ejercer su control desde el punto de vista, por ejemplo, de evitar fenómenos como la corrupción, contratos
y otros aspectos que hay en el sector público. Ahí hay una fuerte eh, tensión entre lo que significa que a través de la ADRES se paguen los servicios prestados y que ya este tema no fuera asumido por las CPS. De tal manera que en este nivel del esquema de administración de recursos del sistema es donde se ha dado una mayor resistencia de parte de los que manejan el negocio de salud por, por quien administra esa suma jugosa que ya hemos mencionado. Es así que en el debate que se ha venido dando para ver si se logra consensuar una propuesta de reforma con el Partido Liberal, el Partido Conservador y con el Partido de la U, se presentan diferencias como las siguientes. El gobierno nacional insiste, y en eso ha sido enfático el presidente de la República y la ministra, de que la ADRES como pagador único por presupuesto a la red pública y pago a prestadores privados por sistema tarifario en redes de servicios territorializadas. El Centro Democrático plantea que la ADRES pague a las EPS por unidad de pago por capitación, que es lo que estiman que se debe pagar por cada persona a propósito afiliada al sistema, que es parte de este debate de la cobertura en el sentido de cuánto estamos afiliados. Todos estamos afiliados. ¿A todos nos atienden? No, a todos nos atienden. No nos pueden atender porque hay insuficiencia no solamente de personal, sino de infraestructura para poder todos acceder a los servicios de salud. Entonces, reitero, lo del Centro Democrático es que la ADRES pague, pero con fundamento en la unidad de pago por capitación, y que las CPS puedan organizarse como conglomerados. Las CPS, a su vez, que organicen sus redes, que es lo que hoy se cuestiona, que cada EPS monta su propia cadena de clínicas, hospitales, centros, farmacias, para mantener todo en su control como negocio. Por otra parte, Cambio Radical plantea que la ADRES paga a la CPS por unidad de pago por capitación, o sea, coincide en eso con el Centro Democrático, que sea territorializado y que las CPS funcionen como únicas en áreas rurales con población dispersa, y que las CPS organicen igualmente sus redes de manera autónoma. Coincide en eso prácticamente con la propuesta del Centro Democrático. Por otra parte, el Partido Liberal, Conservador y Partido de la U conjuntamente han planteado la ADRES paga a los prestadores con base en nuevos, bueno, que las denominen gestoras de salud,
que se autoricen el pago directo de las facturas de sus afiliados a las instituciones prestadoras de servicios de su red de servicios, y que podría haber redes de servicios territorializadas. Eso en lo que tiene que ver con la administración de los recursos. Respecto del tema del talento humano, también que agregaría que el proyecto tiene unas facultades otorgadas al presidente de la República para establecer ese régimen especial. Sin embargo, pues no ha sido de buen recibo por los partidos diferentes al de gobierno, que han venido planteando que no se le otorguen facultades al presidente, porque todos especulan del uso que le pueda dar a este tipo de facultades. Podría ahí más o menos dejar a grosso modo este tema de la reforma a la salud, que, como lo dijimos al principio, posee dificultades si no se recompone la coalición para poder en un momento dado garantizar su aprobación por parte de las comisiones séptimas, en este caso de la Cámara de Representantes. Dejaría ahí la parte que tiene que ver con este tema de reforma a la salud para abordar el tema de la reforma laboral, salvo que haya alguna inquietud ahora en este momento. Si no es el caso, entonces pasamos al tema de reforma, la reforma laboral y estatuto del trabajo. El pasado 8 de septiembre, realizamos la primera conferencia nacional de trabajo. Esta conferencia nacional de trabajo, a la cual algunos de ustedes pudieron participar, se llevó a cabo en el Salón Huitaca y de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y desde allí surgieron para presentar a consideración del gobierno nacional 11 proyectos de ley que contenían todo nuestra propuesta, elaborada conjuntamente con la plataforma laboral, integrada por varias universidades y centros de pensamiento y algunos ONG de derechos humanos, de abogados laboralistas, la Escuela Nacional Sindical, Viva la Ciudadanía, entre otros, la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEP. Y esta propuesta iba acompañada de un documento que contenía 11 artículos para incluir en la ley del plan de desarrollo inherentes al tema laboral también. Igualmente una propuesta, ahí estaba la propuesta de reforma pensional, y del mismo modo 8 proyectos de decreto reglamentario. Esta reforma, a partir del 24 de octubre, se inició en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales la instalación de subcomisiones integradas por empleadores, trabajadores
y delegados del gobierno para tratar estos asuntos. Estuvimos trabajando entonces los últimos 5 meses para llegar hasta el mes de marzo a radicar estas propuestas de articulado al Congreso de la República. Es así como tenemos una propuesta de reforma que se ocupa de los siguientes. Formalidad, que hay alrededor de 14 millones de trabajadores en la informalidad y tan solo 11 millones de trabajadores en la formalidad con derechos laborales y seguridad social. Es por eso que hoy incluso parte de la argumentación de los empleadores es que no se va a resolver el tema de la informalidad, sino que por el contrario, supuestamente habría más despidos por el encarecimiento del trabajo. Y en ese sentido hemos manifestado que se trata de un enfrentamiento entre pobres con salario mínimo, en su mayoría con una alta dosis de flexibilización laboral. Se afectó no solamente el tema del recargo nocturno, sino la liquidación y pago de los dominicales y festivos. Entonces, esa población que realmente nadie puede decir que un salario mínimo es un lujo, en la medida que no se ha cumplido la premisa constitucional de tener un salario mínimo vital y móvil. Precisamente ha existido la movilidad por la vía de la negociación y el incremento anual, pero el concepto de que esos ingresos garanticen la vida digna de los trabajadores no es posible. Pero frente al tema de la informalidad, entonces nos encontramos con gente que indiscutiblemente está por debajo del salario mínimo y que no tiene acceso muchas veces a la seguridad social, ni en salud ni pensión. En ese orden, lo primero en la parte individual es que se propone la aplicación de los principios contenidos en el artículo 53 de la Constitución Nacional, que están ahí todos reseñados, que hablan de la primacía de la realidad sobre la formalidad, sobre la estabilidad en el empleo. Ya mencionábamos
el tema del salario mínimo vital y móvil, entre otros. Y que todas las personas tengan un vínculo contractual. Nos encontramos entonces con una precariedad e inestabilidad en los contratos de trabajo y proponemos reducir esa precariedad que se presenta en el sector público por la vía de las OPS, pero que aquí se presenta por la vía de los contratos eh, cortos a término fijo y empleos sin vocación de permanencia y la utilización de empresas de servicios temporales. Es así entonces que se propone como regla general que la contratación sea regla general el contrato a término indefinido, que haya limitaciones a los contratos que no dan estabilidad, que a los que me refería como los a término fijo, obra o labor, la contratación mediante empresas de servicios temporales, contratos de prestación de servicios, contratos sindicales y otras formas de subcontratación y de intermediación laboral ilegal que pueden catalogarse como contratos basura, es lo que decimos en el argot nuestro, y que en el caso de usarse para actividades de carácter permanente deberán entenderse como contratos de trabajo a término indefinido con todos los derechos laborales. Establecemos igualmente un grupo de normas dirigidas a proteger a los trabajadores del despido. Entonces se incluye el debido proceso en procesos disciplinarios que pueden conducir a la terminación del contrato de trabajo. Se establece la acción de reintegro y una protección especial similar a la que en el sector público tenemos como el, el retén social también para los trabajadores de la empresa privada y protección a trabajadores en condición de enfermedad, y también se plantea en esta reforma desde el punto de vista de la inclusión que los trabajadores discapacitados puedan ingresar al mundo del trabajo. Se plantea recuperación de derechos, como se llama, recuperar el valor del trabajo, normas que regulan el pago justo para el trabajo de horas extras, nocturnas, dominicales y festivos, y el reconocimiento al mayor esfuerzo que afecta a las personas que tienen menores ingresos, eh, toda vez que la reducción de los recargos y disminución de pago de dominicales, y esto no generó más empleos como se había argumentado, pero por el contrario, los trabajadores perdieron más de 70 billones de pesos en este proceso que dejaron de percibir y que indiscutiblemente fueron recursos que formaron parte de las utilidades de las empresas. La recuperación del recargo nocturno a partir de las 6 p.m. y jornadas laborables flexibles que hagan compatible la vida familiar con la vida personal y el trabajo. Este tema particularmente con la mayor jornada que tienen las mujeres, que trabajan en promedio 8 horas más que los hombres por las actividades de la economía del cuidado. Por otra parte, se establecen temas frente a la inequidad con las mujeres en el trabajo,
y se establecen propuestas para la equidad y el cierre de las brechas salariales, entre otras cosas, y se aumenta la licencia de paternidad a 12 semanas, flexible y parental, en perspectiva de que asumamos nosotros, los señores, también un apoyo a este cuidado. Licencias que hoy no se tienen, como las licencias médicas o licencias para cumplir con las obligaciones escolares de personas a cargo o por calamidad doméstica, y asimismo disposiciones acordes a ratificar el convenio 190 de la OIT para la erradicación de la violencia en el lugar de trabajo. Otro aspecto importante es para incluir grupos de trabajadores en la informalidad y sin protección laboral y social. Protección especial a grupos de trabajadores discriminados hoy laboralmente y que están por contratos precarios y sin derechos laborales. Está el tema de los jóvenes aprendices. Se modifica el contrato de aprendizaje y se reconoce como un contrato laboral con todas las garantías sin excepción, y se reconoce que son personas trabajadoras. Igualmente, personas que trabajan en el sector agropecuario, se establece el reconocimiento de todas las garantías de acuerdo con unas características especiales para la gente que trabaja en el campo, que a veces su vinculación no es de carácter permanente, es estacional, es por jornales, es por cosechas, en fin. También para personas que trabajan en plataformas digitales, se establece el reconocimiento de todas las garantías laborales, derecho de asociación, reconocimiento como trabajadores. Recordemos que hoy dicen que son colaboradores, y el derecho de asociación y vinculación con su orden. A la reducción y a la exploración petrolera. En ese sentido, es que se propone readaptación laboral y se garantice que estas personas que por alguna circunstancia perderían los empleos deben ser reubicados laboralmente. Igualmente, eh, todo lo que tiene que ver con personas que sus empleos se afectan por los cambios tecnológicos y la transición a energías limpias. Personas migrantes, un reconocimiento como sujeto de derechos laborales y el derecho a trabajar en condiciones de igualdad, y personas con discapacidad. Se establece la necesidad de tomar medidas
para una real inclusión laboral a personas con discapacidad, como lo había mencionado, y también relaciones laborales donde no hay diálogo. Entonces, se rectifica el libre ejercicio de la libertad sindical con presupuesto para la construcción de una sociedad democrática, participativa y pluralista con diálogo social. Incluye el fortalecimiento del movimiento sindical que acaba el reconocimiento del movimiento sindical como víctima en el proceso de reparación colectiva al movimiento sindical por la unidad de víctimas, providencia que fue notificada el pasado lunes. Ahí estuvo presente el compañero Tulio Roberto Vargas y por vía virtual estuvo conectado el compañero Humberto Correa, nuestro secretario de Derechos Humanos, habida cuenta de su participación en el trabajo de presentar los informes respectivos que fueron en su momento presentados a la JEP, a la Comisión de la Verdad y últimamente a la Defensoría del Pueblo y Unidad de Víctimas para el reconocimiento como víctimas. Entonces se reitera protección al derecho de asociación eh, y, y en contra de la discriminación y la injerencia antisindical. Se promueve el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y también algunas reglas para controlar la atomización sindical. Está igualmente el tema de negociación colectiva. Se propone los diferentes niveles que ya conocemos de negociación colectiva en el sector público serán practicados también en la empresa privada dentro del concepto de la negociación multinivel, que también de alguna manera van en contención al fenómeno de fragmentación sindical cuando se habla de la negociación multinivel y concentrada. También se retoma finalmente el derecho de huelga, salvo específicamente y revisando el concepto de servicios mínimos esenciales. Entonces se propone más o menos tomar en cuenta 10 recomendaciones que provienen de la OIT para este tema de ejercer la huelga. Esta es una reforma que permite avanzar hacia una sociedad menos desigual, pero de alguna manera todos hemos sido testigos de la forma violenta como vienen siendo atacadas la reforma a la salud, la reforma laboral. Pareciera que los empleadores les preocupa más despedir trabajadores que generar empleo cuando se preocupan porque se aumentaron el valor de las indemnizaciones que tienen que pagar para despedir a un trabajador o cuando se plantea la acción de reintegro como un mecanismo que garantice más allá del pago de una indemnización la permanencia en el empleo como tal. Hay que decir que durante el proceso
de debate en la comisión de concertación, no tuvimos propuesta de los empleadores en materia de articulado, que en el mes de febrero, cuando llevamos a cabo la segunda conferencia nacional de trabajo, los trabajadores radicamos 47 artículos redactados como una propuesta para esta reforma. Artículo se propone derogatorias, y que en las derogatorias se derogan parte del decreto 2127 del 45 y la ley sexta del 45, que han afectado a los trabajadores oficiales con la aplicación del plazo presuntivo y la cláusula de reserva, lo cual nos parece bastante significativo. Terminaría ahí esta descripción de resumen de la propuesta de reforma laboral y pregunto igualmente si hay alguna inquietud. Pues aclararía de todas maneras que esta reforma fundamentalmente es para el sector privado en muchos aspectos, toda vez que, por ejemplo, los recargos nocturnos en el sector público los tenemos y nos los han venido pagando, pues en el caso de la DIAN, pues normalmente, ¿no? Es como eso, Percy. Me parece bien la mención que hace Tulio en el sentido de que el artículo 3º de este proyecto de ley es claro que regula las relaciones de derecho individual y colectivo de trabajo de carácter particular. De igual forma, regula las relaciones de derecho colectivo del sector público, salvo el derecho de negociación colectiva, que se regula conforme a norma especial. Estamos hablando ahí del decreto 160. También le es aplicable a los trabajadores oficiales en lo relacionado con el régimen normativo y de contratación laboral y terminación de los contratos de trabajo. Y el artículo 3º se refiere al 4º del código y dice: empleados públicos, las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y los empleados públicos no se rigen por este código, sino por los estatutos especiales y las leyes que se dicten. Y las leyes. Pasaríamos ahora a tratar el tema de la reforma pensional. Esta reforma pensional trata fundamentalmente de recoger incluso recomendaciones hechas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que plantean que no debe haber competencia entre dos regímenes. Uno es
el régimen de prima media con prestación definida en Colpensiones, y el otro, el régimen de ahorro individual que ostentan los fondos privados de pensiones. 4 fondos privados de pensiones que tienen 18 millones, de personas afiliadas, mientras que el régimen de Colpensiones tiene más de 6 millones de afiliados, con una gran diferencia, que Colpensiones tiene cerca de 2 millones de personas afiliadas, mientras que los fondos privados de pensiones a duras penas superan los 300 y pico de mil de pensionados, y es más los recursos que devuelven en la medida que la gente que no se puede pensionar pues pide la devolución de aportes, que lo que hoy se puede lograr. Es así que entonces se propone que los dos sistemas se entrelazan, y ante la resistencia también del sector financiero a la propuesta presentada por el movimiento sindical de eliminar totalmente los fondos privados de pensiones, entonces se propone que absolutamente todas las personas que devenguen hasta 3 salarios mínimos legales mensuales deberían estar en Colpensiones, y los que devengan más de 3 salarios mínimos legales mensuales deberían ese mayor valor de los 3 salarios mínimos abrir una cuenta de ahorro individual y ahorrar en Colpensiones ese restante, de tal manera que los dos sistemas se comunican entre sí, estableciendo un periodo de transición y una transición que quienes tengan hasta 1000 semanas prácticamente pueden moverse en un periodo de 2 años entre esos dos regímenes. Se prevé igualmente que en compensación a la economía del cuidado, las mujeres, cada mujer por hasta 3 hijos, y por cada hijo tiene la posibilidad de recuperar 50 semanas para reducir su tiempo de servicio y alcanzar una pensión. Se establece igualmente una pensión familiar que permite que, si en la pareja ninguno de los dos pudo lograr el número de semanas para alcanzar la pensión, puedan juntar entre lo que tienen entre ambos y lograr una pensión. También existe un pilar solidario que prevé que esos adultos mayores que hoy reciben transferencias monetarias, creo que de 80,000 pesos cada 2 meses, recibirían una mesada cada mes de 253,000 pesos. En ese sentido, la explicación de no haber podido llegar a los 500,000 que había anunciado el gobierno es que los recursos captados con la reforma tributaria no habrían alcanzado para ir más allá. No obstante, hoy, de manera oportunista, Álvaro Uribe Vélez propone que debieran ser 350,000 pesos, y
ha presentado una especie de propuesta alterna. Igual, bueno, ya mencioné ese pilar solidario, tiende a enfrentar el fenómeno de la indigencia de más o menos un poco más de 2,5 millones de ancianos indigentes que de alguna manera al llegar a esa edad de 65 años podrían acceder a, a a recibir este régimen solidario de renta mensual a la que he hecho mención. El personal igualmente del sector agropecuario, dadas sus particularidades en la forma de elaborar, pueden entonces, si trabajan semanas, meses, y como la cotización en pensiones está basada en semanas, pues van a poder lograr ahorrar y avanzar en la consecución de una pensión. De otra parte, las personas que les estuviera haciendo falta tiempo para lograr esa pensión después de las 1,000 semanas, podrían acceder a la pensión y de la misma pensión ir aportando hasta quedar prácticamente al día en el cumplimiento de la cotización de las semanas suficientes que dan el derecho al acceso a la pensión. Esta es una reforma pensional que no tiene ningún cambio paramétrico, es decir, no se cambian ni la edad, ni el tiempo de servicio, ni los aportes que hacemos, ni tampoco la cantidad que se recibe por concepto de mesada pensional. Queda una inconformidad de parte de los pensionados, es que por cuestiones fiscales no se modificó lo relacionado con que cuando se aumente la pensión no sea como hoy a través de Ley 100, que se aumenta con fundamento en el IPC, sino que pudiera ser aumentada en la medida más favorable como es el tema del auxilio, como es el tema del salario mínimo que ha ido generando entre los aumentos del salario mínimo y los aumentos del IPC un detrimento de las mesadas en los pensionados. Igualmente, algunos han manifestado su inconformidad porque quienes ganan más de 10 salarios mínimos o reciben pensiones también superiores a esa cifra deben aportar el 2% para el Fondo de Solidaridad de este sistema nuevo de pensiones. Dejaría ahí esta parte relacionada con el tema pensional, compañero Tulio y demás compañeras y compañeros. Bueno, yo tendría ahí como dos apreciaciones, a ver si nos las aclara. En la campaña, el actual presidente Petro planteó que obligatoriamente eran 4 salarios mínimos dentro del régimen público de Colpensiones y voluntariamente los que ganaran más, después, si quieren, pues van al régimen privado, pero con el resto, o sea, con el ingreso mayor que tengan más allá de los 4 salarios mínimos. Ahora veo que son 3 salarios mínimos. Esa ha sido, supongo, una negociación muy fuerte con el sector financiero, ya que incluso en plena campaña, en reunión del candidato en ese momento con los fondos, ellos lo que le solicitaron, y todavía la prensa lo sigue diciendo, es que fuera hasta un salario mínimo, lo obligatorio, que lo demás lo dejara así. Y fue una discusión fuerte que él tuvo que dar una tarde allá con las entidades financieras, pues no se dio.
Sin embargo, veo que le tocó ceder en un salario mínimo. Y el otro es, digamos, en el ingreso mínimo para los pensionados, dado el problema fiscal y que de todas maneras fue golpeada la reforma tributaria, pues que pretendía como mínimo 25 billones, incluso la propuesta del presidente era de 30 billones, pero pues con las presiones y con toda esta situación pues, de negociarlo, como obedece, como sucede en el Congreso, y además teniendo en cuenta que no tiene una bancada mm, de su partido y de sus fuerzas, de las fuerzas que lo acompañaron de orden mayoritario, sino que tiene que hacer alianzas con toda una cantidad de sectores. Entonces esto se lo bajó a 20 billones y pues ahora indudablemente pues le tocó también pues bajar ese mínimo, pero a pesar de eso, de todas maneras, hasta pues se anuncia que tendrá algunos ajustes en el proceso a medida que la situación económica vaya mejorando. No sé qué podría decir Percy al respecto. Sí, esta reforma pensional prácticamente fue concertada, tiene 89 artículos y 86 fueron materia de acuerdo y 3 no. Y hay que reconocer o afirmar de que en efecto la propuesta de Petro, que era de 4 salarios, allí quedó en 3 como fruto de la negociación. No obstante, quedaron inconformes porque querían bajar eso a 2 o a un salario mínimo por parte del sector empleador, defensor de fondos y prácticamente voceros en la mesa de Montenegro, el hombre responsable de este tema de los fondos privados. Y en ese sentido es que se presenta el fenómeno, pero también nos lleva a plantearnos una movilización muy importante ante el propio Congreso de la República. En el lobby, mañana incluso tenemos cita con el presidente de Cámara, 7 de la mañana, en perspectiva de ver cómo vamos a manejar esta situación en la medida que los empleadores y los fondos representados ahí por el sector financiero van a presionar a la baja ese tema de los eh, 3 o 4 salarios mínimos, como se dijo en la campaña. Pues, madre, ahora. Y el otro tema es, digamos, el papel que va a jugar el movimiento sindical y el movimiento social en el apoyo a estas reformas, con las movilizaciones, ya las que se han hecho precisamente para la presentación de la reforma de la salud y la reforma laboral, y pues lo que se plantea para el 1 de mayo también. Creo que ahí hay unos aspectos que son muy importantes a tenerlos en cuenta, ya que eh, pues ahí tiene que jugar un papel el movimiento sindical, como lo jugó en el anterior gobierno, en el momento en que nos querían imponer una reforma tributaria totalmente regresiva, y el movimiento sindical precisamente fue la base, y en esto estamos hablando de la CGT, la CUD y la CTC, quienes lideraron un proceso muy importante, pues que llevó al estallido social. Entonces, ¿cómo se plantea en este momento estos problemas desde el movimiento sindical, Percy? Sí, como le decía, mañana tenemos reunión con el presidente de la Cámara. Y aparte de eso, ayer tuvimos una reunión de la plataforma laboral donde venimos adelantando la construcción de todo un proceso de estrategia para defender estas reformas y defendernos nosotros mismos, que ahora prácticamente colocan al movimiento sindical, comenzando por la propia procuradora, como si fuera un delito
presentar pliegos de peticiones, porque dicen que la reforma laboral aparece como un pliego de peticiones, de tal manera que les estaremos compartiendo de aquí a la próxima semana un poco ese plan, una forma a través de la cual haremos publicaciones de la reforma laboral y pensional a través de una especie de periódico para ser distribuido masivamente. Haremos foros, audiencias en diferentes escenarios académicos a lo largo y ancho del país, precisamente para explicar el contenido de las reformas, para buscar el respaldo social y popular de cara a estos debates en el Congreso de la República, pero también no podemos olvidar que en el mes de octubre habrá elecciones y quienes hoy rechazan la reforma laboral, pensional, la reforma a la salud, de alguna manera van a querer el voto popular y ya entonces veremos si la gente apoya sus verdugos o por el contrario hace un reconocimiento a quienes acompañan reformas sociales que contribuirán a que tengamos unas mejores condiciones de vida con dignidad en Colombia. El otro tema que me parece importante es el contraste que tenemos con Francia, ¿no? Mientras en Francia Macron ha tenido una gran revuelta social porque quiere aumentar la edad de pensión, aquí estos temas de la edad no se tocan. Ya lo dijimos de que parametralmente los parámetros no se modifican en este momento, a la par que en Francia, en Uruguay se han movilizado los compañeros porque hay un aumento en la edad de pensión. Aquí todos sabemos la polémica que se generó en su momento entre el ministro de Hacienda que quería aumentar la edad y el presidente de la República que manifestó su rechazo a esa posibilidad. Bueno, y lo otro a destacar, Percy, el tema de género, como pues lo de las mujeres, ¿no? Fundamentalmente la relación que hay con los hijos, hasta 3 hijos, y el peso que eso va a significar en cuanto a semanas de cotización. Así es, tanto la reforma laboral como la reforma pensional tienen ese enfoque de género y tienden a cerrar esas brechas que han existido siempre y a reconocer y a ponderar de mejor manera lo que se conoce como la economía del cuidado, que es ese papel que fundamentalmente han jugado las mujeres en el cuidado no solamente de los hijos, sino de quienes del grupo familiar por alguna circunstancia entran en discapacidad o en enfermedad, además de atender otras responsabilidades que tienen que ver con lo escolar, con llevarlos al médico, etcétera.